dar inicio. Ya tienen la página 120 y 121. Vamos a dar inicio y este tema se llama la historia como ciencia. Yo no sé a quiénes de ustedes les gusta la historia, pero a mí me fascina. Me encanta la historia, los hechos del pasado. Los hechos del pasado, ¿verdad? Es muy importante conocer la historia, ¿verdad? Porque no toda la historia ha sido buena. Hay veces han habido hechos de la historia que han causado mucho daño, como la guerra, pero eso, aunque hayan sido no muy buenos eventos, pero eso nos ayuda ahorita en el presente a tratar de no volver a cometer los mismos errores del pasado. Muy bien, vamos a ver esta mañana la historia como ciencia, como una ciencia. Es objetivo de todos los historiadores. El objetivo de todos los historiadores ha consistido en recopilar, registrar e interpretar, analizar los hechos del pasado del hombre y en ocasiones descubrir nuevos acontecimientos. Entonces, ¿qué acontecimientos importantes han sucedido en su comunidad que son parte de la historia? Por ejemplo, óigame, esto que está pasando en el mundo, porque no solamente en Honduras, en todo el mundo, esto de la pandemia, esto va a quedar en la historia. Nosotros, los seres humanos que estamos en esta época, vamos a quedar para la historia, así como quedaron la pandemia que hubo hace 100 años que hubo la pandemia que mató no sé cuántos, 50 millones de personas. Bueno, lo mismo nosotros vamos a quedar, no va a ser un hecho bueno, bonito, ¿verdad? De recordar, pero sí vamos a quedar en la historia. Me imagino que ustedes cuando ya sean hombres, los varones y las niñas, mujeres ya adultas, casados, le van a contar a sus hijos esto que pasó, ¿verdad? Todo lo que ustedes vivieron durante este tiempo. Entonces, eso es historia. Recordar el pasado, ¿verdad? Para si fue bueno, pues seguirlo haciendo. Y si es malo, pues tratar de cambiarlo. Bueno, el concepto de esto, les decía yo, que hay acontecimientos importantes que han sucedido en la comunidad. Por ejemplo, a veces, cuando yo vine a esta comunidad, era diferente. Eran pocas casas. Yo recuerdo que aquí en la colonia donde yo vivo, las carreteras, las calles, todas estaban pura tierra. Bueno, todavía hay algunas así, ¿verdad? Pero hay unas que las pavimentaron, nos hicieron ese bulevar y muchas cosas, ¿verdad? Que han venido cambiando en la historia. Por ejemplo, no existía la colonia que está a la par y allá había una casa que tenía un pozo y en el tiempo que yo acaba de llegar acá, hubo 8 meses que no había agua en la colonia y teníamos que ir a ese pozo a pedir agua ahí. Entonces son hechos que ocurrieron en el pasado. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Han tenido cosas, eventos que sucedieron anteriormente a la edad que ustedes tienen ahora, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Almendares. Bueno, el concepto de historia tiene al menos 2 significados. El primero se emplea para describir cualquier hecho del pasado. El segundo se considera como una ciencia social. Por eso nosotros la historia la vemos en las clases sociales, porque es una ciencia social interesada en estudiar las acciones del ser humano a través del tiempo. Todo lo que el ser humano ha pasado a través del tiempo, eso es lo que nosotros estudiamos en la historia. El estudio de la historia es importante porque explica el desarrollo y la evolución de la sociedad humana en sus diferentes etapas. Ahorita solo estamos viendo nosotros lo que es el concepto de historia, pero van a ver que más adelante vamos a seguir viendo qué pasó, cómo se inició el hombre, cómo el hombre llegó a venir acá, ¿verdad? A América, todas esas cosas que ustedes tal vez ya las saben o las ignoran. Por eso dice, estudia el desarrollo y la evolución de la sociedad humana en sus diferentes etapas. Ayuda a interpretar los acontecimientos políticos, los hechos económicos. Por ejemplo, un acontecimiento político que nosotros recordamos del pasado es cuando le dieron el golpe de Estado a Mel Zelaya. Esa es una cosa que todo el mundo lo menciona en la actualidad. Los hechos económicos, digamos, cuando una economía cae, eso es un hecho económico. Militares y sociales de los países. Cuando hablamos de militares,
Honduras tiene muchas historias, ¿verdad? De los militares. Hace un tiempo, cuando yo estaba estudiando, fuimos gobernadas durante un tiempo por militares. Entonces, eso quedó en los hechos del pasado. Asimismo, se ocupa de ideas, de costumbres, de artes y creencias de los pueblos. Nosotros en lo que es la historia, nosotros vamos a estudiar las costumbres de nuestros antepasados, vamos a estudiar las artes y las creencias que aún persisten en algunas comunidades del país, de Honduras, ¿verdad? Y de otras comunidades de otros países de Centroamérica. En el caso de la historia de Honduras, va a permitir fortalecer el sentimiento de identidad compartida y la memoria histórica de los hondureños. Imagínense ustedes que nosotros por eso estudiamos desde el caso de los indígenas, los primeros indígenas, hasta en la historia de Honduras, hasta cuando llegaron los españoles, qué pasó después de que los españoles nos colonizaron, hasta nuestros tiempos. Eso se llama épocas y eras. Nosotros que se dan a lo largo de la historia. La historia nos permite a nosotros conocerte y conocer a los demás para enfrentar al futuro. Nosotros no vamos a volver a volver a cometer hechos que en el futuro causaron daño a la humanidad. Por eso, ¿verdad? Ustedes ven que ahí sale, ¿verdad? En unas que ponen en el Facebook, ¿verdad? Dice que no volvamos a cometer los mismos errores del pasado. No volvamos a cometer el error del pasado. Página 120, para los que acaban de entrar. Página 120. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Que como les decía, hay cosas que la historia no fue muy buena. Entonces los hechos que pasaron. Entonces siempre, si las vamos a recordar es para tratar de cambiarlas, de no volverlas a cometer en el futuro. Entonces eso es en sí, ¿verdad? El caso de lo que es el concepto de historia. Dos significados. Pueden subrayar eso. El primero se emplea para describir cualquier hecho del pasado. Y el segundo, como una ciencia social interesada en estudiar las acciones del ser humano a través del tiempo. Entonces, cuando hablamos de la primera, es para nosotros contamos los hechos del pasado, ¿verdad? Pero en la segunda, cuando ya es como una ciencia social, es para estudiar las acciones del ser humano a través del tiempo. Nosotros, ¿verdad? Debemos de conocernos como fuimos anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber, ustedes a veces le preguntan a sus padres en la casa, ¿cómo era mi abuela? ¿Cómo era mi abuelito? ¿Verdad? Porque queremos saber la historia de nuestros antepasados, más cercanos quizás, ¿verdad? Eso es lo que ustedes preguntan. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia siempre, pero el tema es el tiempo histórico. ¿Cuándo se da ese tiempo histórico? Vamos a ver. Para los que acaban de entrar en la página 120, ahí estamos nosotros. El tiempo histórico. Ahí tenemos nosotros ese hombre, el hombre neandertal. Este hombre existió hace 130 milenios. Milenios quiere decir hace ustedes saben que un milenio tiene 1000 años. Hace 130,000 años. Ese hombre existió. Mírenlo cómo es. Y vamos a estudiar más adelante cómo se da esa formación de ese hombre. Mírenlo. Ahí va vestido con ropa de piel de algún animal. Y mire, va cargando. Ese era su arma, eso que lleva en el hombro ahí. Entonces, en el tiempo histórico, el tiempo es fundamental en la historia. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos se producen en un espacio y en un tiempo específico. Todos esos hechos de la historia se dan en un tiempo, en un espacio y en un tiempo específico. Sin embargo, para facilitar el estudio de los hechos, el tiempo histórico se puede agrupar en diversas unidades. Por ejemplo, vamos a ver cómo la historia agrupa el tiempo histórico. En primer lugar, el año. Se da el año, es la unidad de tiempo más usada. Ustedes saben que un año equivale a 365 días. Entonces, la historia utiliza el año como la unidad de tiempo más usada. ¿Qué pasó a través del pasado en ese año, en esos 365 días que fueron un año? Luego está la década que corresponde a 10 años. Quiero que me pongan mucha atención en esto que estoy hablando ahorita, porque ustedes van a hacer un trabajo
y tienen que saber muy bien lo que están escuchando ahorita, ¿verdad? Para que lo puedan hacer. Entonces, decimos que el tiempo, que es muy importante, fundamental para la historia, para facilitar el estudio de los hechos, el tiempo histórico se agrupa en el año, que corresponde a 365 días, y que es la unidad más usada. Luego viene la década, que corresponde a 10 años. El siglo que abarca 100 años, me había equivocado en lo que les había dicho. El siglo abarca 100 años. Cada siglo se identifica con un número romano. Por ejemplo, hablamos del siglo X, del siglo XV, y nosotros en la actualidad estamos viviendo el siglo XXI. Yo, por ejemplo, nací en el siglo XX, no nací en el XXI, pero ustedes sí nacieron en el siglo XXI. Ustedes ya son época del XXI, del siglo XXI, el último que estamos ahorita viviendo. Yo ya soy del siglo pasado, porque nací en el 21, en el 20. Entonces, vemos nosotros cómo el tiempo histórico se auxilia, ¿verdad? Del año, de la década, del siglo. Y luego el milenio. El milenio, que es el periodo más largo, que equivale a 1000 años. 1000 años, es decir, a 10 siglos. Entonces, cuando yo les hablaba del hombre de Neandertal, este existió hace 130 milenios, o sea, hace 130.000 años existió este hombre, milenios. Entonces, podemos ver nosotros qué importante es, ¿verdad? Que la historia nos va detallando pues, a través de los años, de 10 años, de un siglo y de un milenio. Entonces, por eso es fundamental, ¿verdad? La historia, cuando nos la narra a nosotros, lo hace a través de esto, ¿verdad? Entonces, de estas unidades de tiempo, de estas medidas de tiempo. Vamos a continuar. También existen lo que son las categorías importantes de la periodización histórica. En la historia, algunos acontecimientos adquieren relevancia. Cuando hablamos de relevancia es que son muy importantes durante el tiempo que sucedieron. Por eso nosotros los traemos siempre a recordarlas, porque tuvieron relevancia, pues influyen o marcan a la sociedad en un momento particular. Por ejemplo, es muy importante recordar la invención de la imprenta. La imprenta es una máquina que inventó Alejandro Graham, que inventó este hombre, ¿verdad? No recuerdo el inventor de la imprenta, se me ha escapado ahorita. Tuvo un impacto porque en el conocimiento humano, porque a través de cuando se inventó la imprenta, antes la historia solamente era oral, pero cuando el hombre inventa la imprenta, ya se escribe en los libros, ya hay una escritura. Entonces, a este tipo de sucesos es lo que nosotros le llamamos hechos históricos. Estos hechos históricos son muy importantes porque nosotros nunca vamos a olvidar a esa persona que inventó la imprenta, porque él nos ayudó mucho a que nosotros tengamos ahora libros, que tengamos la historia escrita y nosotros podemos leerla, no solamente escucharla, sino que también podemos leerla. Imagínense Gutenberg, ya me acordé, este señor Gutenberg, Johann Gutenberg fue el que inventó la imprenta y por eso a él lo llaman el padre de la imprenta, a Gutenberg. Gutenberg, este señor vio que no solamente se podía dar la historia contar los hechos a través orales, ¿verdad? Sino que era necesario que se escribiera. Y por eso él, ¿verdad? Cuando se estudia la historia, nosotros vemos que el hombre prehistórico no podía escribir porque no había aprendido a leer y escribir, pero ya el hombre escribía. ¿Cómo lo hacía? Hacía dibujos. Algunos antropólogos han estudiado, ¿verdad? Algunas cavernas donde se suponía que vivían el hombre prehistórico y ahí, ¿verdad? Han encontrado ellos escritura a través de dibujos. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que este señor Gutenberg, fíjense que una de las cosas que primero hizo Gutenberg fue escribir la Biblia.
¿Se imaginan ustedes cuántas letras tiene la Biblia? Y ahora pues se imprime. Antes no, antes era letra por letra se escribía cuando con la imprenta. Y él lo primero que hizo fue la Biblia, porque él consideró, ¿verdad?, que es el libro más importante que la humanidad tenía que haber leído, porque ahí está la historia de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, qué importante y que aún en estos tiempos nosotros tenemos que estar recordando ese hecho del pasado, la imprenta, que tuvo un impacto, ¿verdad?, con la difusión del conocimiento humano. A este hecho nosotros le denominamos hecho histórico. Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, los hechos históricos abarca lo que las categorías importantes, se hace una periodización, o sea, un periodo de la historia. ¿Cómo se ha clasificado? Tenemos nosotros era. La era abarca un lapso de tiempo que se calcula a partir de un hecho relevante. Imagínense qué tan relevante es este hecho que se inicia con el nacimiento de Jesucristo. Miren, qué importante fue para nosotros, ¿verdad?, el hecho de que Jesucristo naciera y por qué se tuvo que tomar ahí ese tiempo. Por eso nosotros decimos, en la historia dice antes de Cristo y después de Cristo. Hay como una línea ahí, ¿verdad?, en esa periodización de la historia. Está esa línea donde se puede ver, ¿verdad?, ese hecho tan importante, donde el nacimiento de Jesucristo tiene mucha importancia. Entonces, la historia se narra antes de Cristo, antes de que Jesucristo naciera, y luego después de Cristo. Por eso dice AD, antes de Cristo, ADC, y después DC, después de Cristo. Luego tenemos lo que es la edad. Edades, cada una de las divisiones del tiempo de varios siglos que constituyen la historia o la prehistoria. Se da por edades. Y más adelante vamos a ver nosotros cuáles eran esas eras, cuáles eran esas edades. Lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, el periodo. Periodo es espacio de tiempo determinado por la duración de un acontecimiento histórico o caracterizado por de corta duración. Fíjense que para nosotros poder estudiar la historia se dividió en eras. Ahí vamos a ver cuáles eran esas eras. Ahorita no se las voy a mencionar. La edad y el periodo. Se van a dar, según los acontecimientos que se fueron dando, se dividió en esas categorías. Los países del continente americano adoptaron como punto cero el nacimiento de Cristo. Aquí en América, ¿verdad?, nosotros tenemos ese punto cero, como dice el centro de la historia, el nacimiento de Cristo. A partir de este suceso se organizó la cronología historia. O sea, hubo una cronología es que se van dando los hechos por fecha. Y también se hizo un calendario. El calendario que se emplea en la actualidad, antes había un calendario, pero nosotros a partir del nacimiento de Cristo ya se organizó, hubo un orden cronológico y también hubo un calendario que es el que nosotros tenemos hasta nuestra actualidad. Las fechas antes del nacimiento de Cristo se escriben con las siglas AC. A minúscula y C porque es Cristo. Y las posteriores, o sea, las que después de que Jesucristo nació, con las siglas de DC. O tan solo se escribe el año. Es tan importante, ¿verdad?, el saber qué importante fue el nacimiento de Cristo para la humanidad. Por eso se tomó ese punto cero ahí, ¿verdad?, antes y después del nacimiento de Cristo. Vamos a continuar. Ahí tenemos nosotros eso, ¿verdad?, esa cronología del nacimiento de Cristo. Miren ustedes, ahí podemos ver nosotros la línea esta es una línea de tiempo. Miren, tenemos aquí nacimiento de Cristo. Y luego tenemos dividido en colores acá. Miren, una línea de tiempo es esta, con dos puntas a las orillas, ¿verdad? Dos flechitas. Tenemos aquí, ¿verdad?, a partir del siglo I. Miren, aquí nosotros hacemos a partir de aquí, del siglo I, del nacimiento de Cristo. O sea que lo hacemos para atrás. Siglo I, del año 100 al 1, dice. O sea, antes de Cristo, por eso va anteriormente. Luego viene siglo II, del año 200 al año 101. Y luego pasamos al siglo III, del año 300 al siglo 200. Y así sucesivamente se va dando la historia. Pero luego, ya cuando Jesús nace, ya viene otra
otra periodización, que es el siglo I después de que Cristo nació. Siglo I, del año 1 al año 100. Luego viene el siglo II del año 101 al año 200. Del siglo III del año 201 al año 300. Y así sucesivamente hasta que hemos llegado hasta el año 2020, en que estamos ahorita. Entonces, pero eso se ha dado a través de una línea de tiempo a partir del nacimiento de Cristo. Vemos la historia antes de que Jesús naciera y la historia después de que Cristo nació. Eso es el hecho más importante que marca la historia. Vamos a continuar con la clase. Vamos a ver. Aquí tenemos unos ejercicios. Dice, esto no lo vamos a hacer en equipo, ¿verdad? Porque no se puede, pero lo vamos a trabajar en equipo todos nosotros aquí. Yo no sé si ustedes han escuchado un hecho muy importante que sucedió aquí en Honduras, que es la huelga bananera de Honduras. Resulta que Honduras vinieron aquí a Honduras, ¿verdad? Unas personas que venían de Estados Unidos y vieron que el territorio de Honduras, en lo que es las costas de Honduras, eran muy fértiles, eran terrenos muy fértiles y dijeron, este terreno están abandonados. ¿Por qué? Porque Honduras los tenía así, ¿verdad? Sin cultivados, pero no como merecían esos terrenos. Y dijo ese señores, vamos a pedirle al gobierno que nos alquile estas tierras y vamos a fundar las compañías bananeras. Y es cuando viene, ¿verdad? Y se funda lo que es las compañías bananeras en Honduras. Ahora, pasaron mucho tiempo, ¿verdad? Y los hondureños lograron conseguir trabajo en esas compañías bananeras. La Standard Fruit Company, la Railroad Company, que eran las compañías que habían venido acá a Honduras. Unos se ubicaron allá por Ceiba, otros aquí por La Lima. Ustedes han visto que ahí se siembran bastante banano. Eso es lo que vinieron a sembrar esos señores. Y les dieron trabajo a los hondureños. Pero resulta que estas personas estaban haciendo cosas que a los hondureños no les estaban beneficiando. Los ponían a trabajar 13 horas. 13 horas, imagínense trabajar 13 horas. O sea, antes aguanta 8 uno, continuaba a estar aguantando 13. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? No, dijeron, no es posible que nosotros estemos matándonos tanto. Miren, y comenzaron a enfermarse. Los trabajadores entraban a las 2 de la mañana y salían hasta como a las 3 de la tarde. Entonces era demasiado tiempo el que estaban ellos trabajando. Casi no podían estar con sus hijos, con su familia y se estaban agotando. Entonces, ¿qué pasó? Se da lo que es la famosa huelga bananera. ¿Saben ustedes lo que es una huelga? Ustedes ya han de saber, ¿verdad? Una huelga es cuando las personas se reúnen y dicen, no vamos a seguir nosotros aguantando esto. Y se unieron todos y se pararon. Y dijeron, no vamos a trabajar. Y durante, yo creo que fueron 2 meses, no se trabajó. No, miren, no se cortó la fruta. ¿Y qué pasaba? La fruta se estaba pudriendo, se maduraba en el tallo allá, no las podían cortar. Y no hubo envíos a Estados Unidos de esa fruta. Imagínense que en ese tiempo Honduras ocupó el segundo lugar en exportación de banano. O sea, en el mundo. En todo el mundo ocupó el segundo lugar en exportar banano y se va a esa huelga y entonces ya no había nada, ¿verdad? Ese tiempo se da el 1 de mayo de 1954. Ustedes saben que esa fecha es tan importante para los trabajadores. Hasta nos dan feriado. El 1 de mayo nos dan feriado porque es el Día del Trabajador Hondureño. Porque esa fecha, ¿verdad? El trabajador se puso en huelga para lograr que sus derechos fuesen respetados. ¿Dónde ocurrió esa huelga? Pues ocurrió en la costa norte de Honduras, porque aquí en la costa, o sea, aquí, San Pedro Sula, La Lima, Progreso, Tela, Ceiba, eran los lugares donde estaban las compañías bananeras. Puerto Cortés, porque ahí se embarcaba la fruta. Y aquí en el Valle de Sula, allá habían campos bananeros, allá por Potreríos, la gente sembraba ahí también bananos, y ahí estaban habían campos bananeros ahí donde vivían las personas que trabajaban. Entonces se da en las zonas de la costa norte.
una huelga bananera, un 1 de mayo de 1954 en la costa norte de Honduras. Se da esa huelga. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes participaron? ¿Qué personajes participaron? Pues los trabajadores de las compañías bananeras y la sociedad civil. ¿Por qué? ¿Quiénes son la sociedad civil? Los demás organismos, porque es justo que esta gente se esté participando. Yo recuerdo que mi madre tenía unas fotografías que yo guardaba. Si yo hubiera estado con ustedes, las hubiera mostrado, pero no las tengo acá. Fíjense que mi mamá me dio unas fotografías a mí porque ella sí estuvo en ese tiempo de la huelga. Y ahí se mira, saben que los trabajadores no trabajaban y no había comida, porque si había tanto tiempo sin trabajar, se acabó la comida, no había dinero para comprar. ¿Y sabe qué hacían las personas? Las mujeres iban y se ponían a pelar los bananos para que cortaban los tallos de banano y los pelaban. Y comían guineo cocido con frijoles. Eso comía la gente, pero no le importaba. Ellos estaban luchando porque se les respetaran sus derechos. Entonces vemos que participaron trabajadores de las compañías bananeras y la sociedad civil. Ahora, esta gente estaba aguantando, así como el año pasado, ¿verdad? Los maestros y los médicos anduvieron haciendo huelgas porque querían mejor. Imagínense que si esto se hubiera atendido, estuviéramos mejor hoy, ¿verdad? Tuviéramos una mejores hospitales y mejor educación, con escuelas mejores, ¿verdad? Pero como nadie sabe lo que va a pasar, por eso ese hecho pasado debemos de mejorarlo, ¿verdad? Luego, nosotros vemos, ¿verdad? En la siguiente pregunta es, ¿por qué pasó? ¿Qué causa dio ese suceso? Bueno, los trabajadores, les decía, pedían mejores salariales. Aparte que quería que el tiempo no trabajar 13 horas y que les pagaran mejor. Porque imagínense, uno a veces lucha porque el sueldo no ajusta. Cada año el dinero ya no ajusta porque la canasta básica, que es donde compramos los alimentos, se pone más cara, entre los productos más caros. Entonces, los trabajadores pedían mejoras salariales, aparte de que se les bajar el tiempo. Entonces, vamos a ver qué provocó las consecuencias del suceso. Se inicia el movimiento obrero de Honduras. ¿Qué es ese movimiento obrero? Donde se forman lo que hoy llamamos los sindicatos. Los sindicatos son agrupaciones de trabajadores que se forman porque saben que esa compañía a largo plazo les va a causar problemas. Entonces ellos se unen en sindicatos y luchan por los derechos de sus trabajadores. Eso es lo que se formó el movimiento obrero de Honduras. Ahora le llaman TGT, que es movimiento de trabajadores. Este movimiento, siempre los sindicatos y esas agrupaciones de trabajadores, movimiento obrero, todos los 1 de mayo, Día del Trabajador, ellos marchan por las calles de su comunidad, exigiendo cosas que aún el gobierno o las empresas no les han dado. Y solo así, ¿verdad? Ellos tienen ese día donde ellos pueden enfrentarse al gobierno, al pueblo, a las compañías donde trabajan, porque nadie les va a decir nada, porque tienen ese derecho por ser su día. Imagínense que un día que algunos pasan descansando, pero otros pasan en la lucha, tratando de lograr mejoras para su vida. Entonces, este es un hecho, ¿verdad? Que sucedió en el año de 1954 y estamos en 2020, miren cuántos años han pasado. Todavía ni había nacido yo cuando sucedió eso, y esto que yo ya tengo 72 años, y no había pasado. Pero mi madre me contaba, a mí me lo narraba y me contaba, y me encantaba que me contara eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió en esa huelga? Porque ella también estuvo participando ahí, porque mi padre trabajaba en las compañías bananeras, y ellos dicen que necesitaban, ¿verdad? Que hubiera un mejor salario y que también hubiera un tiempo. Y saben ustedes que se logró, porque a través de esa huelga, porque como ellos no querían ir a trabajar, sino que estaban paralizados, se logró, ¿verdad? Se logró al final, a través de los sindicatos y a través de esa huelga, que las personas ya no trabajaran tanto tiempo, sino que trabajaran 8 horas. Sí es cierto, se levantaban a las 3 de la mañana, ya estaban los campesinos trabajando en las cosas, pero ya solo hacían sus 8 horas. Ya después, ya como a las 9 de la mañana ya estaban en su casa. Ya habían hecho todo el trabajo que tenían que hacer. Y algunos, ¿verdad? Que siempre no entraban a esa hora, ¿verdad? Entraban a las 7 de la mañana, pero tenían que cumplir sus 8 horas. Así como nosotros, entramos a la escuela a las 6:30 y salimos a las 2:30. Tenemos que cumplir nuestro horario de 8 horas, que es el que manda el trabajo, el código del trabajo. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Cuántas cosas suceden a través de la historia y que han venido a marcar la vida de los que estamos ahorita. Yo no estuve en ese tiempo, pero sí,
puedo estar gozando de esa conquista. Yo no trabajo 13 horas, trabajo 8, porque esas personas se propusieron hacer eso, ¿verdad? Y lograron eso, ¿verdad? De que ahora ya no haya esa huelga. Entonces podemos ver qué importante es que nosotros conozcamos los hechos del pasado. Quiero que ustedes anoten eso, por favor, y me lo envíen a la plataforma. Ese hecho del pasado. Me lo envían a la plataforma porque necesito que ustedes lo tengan escrito todos ustedes, ¿verdad? Y entonces vamos a volver, ¿verdad? A ver todo lo que es importante de la historia, ¿verdad? Les decía que la historia se estudia en un concepto como historia para escribir hechos del pasado y el segundo como una ciencia. Lo que yo acabo de hacer ahorita con ustedes al contarles lo de la compañía bananera es una historia de hechos del pasado. No lo estoy haciendo como una ciencia, sino que lo estoy haciendo como una historia del pasado. Y es importante, ¿verdad? Porque esto me va a ayudar a mí a poder conocer, ¿verdad? Ustedes, tal vez ustedes nunca escucharon eso de las compañías bananeras, ni los ustedes oyen de sindicatos y todas las cosas, pero es importante. Nosotros en nuestra institución no tenemos sindicatos porque no tenemos necesidad de eso, porque ellos nos respetan a nosotros y nos dan lo que nosotros merecemos, ¿verdad?